Alguna vez fue la voz de una generación entera, un auténtico tsunami de talento juvenil. Pablito Ruiz, el niño de los rizos dorados como rayos de sol, y una canción de amor sonando en cada maldita radio del continente. Imagínense, fans enloquecidas, arañando las puertas, gritando su nombre hasta desgañitarse, discos de platino que se acumulaban como si fueran simples baratijas, giras con cada entrada agotada. Ni un alma podía resistirse a su encanto. Con apenas 10 años, sí, 10 añitos, Pablito Ruiz no era solo un nombre, era un fenómeno, una leyenda viva en toda América Latina. Su rostro angelical empapelaba las habitaciones de miles de adolescentes que soñaban con un susurro suyo. Pero entonces, ¡zas!, como un fantasma en la noche, desapareció. Se esfumó de los escenarios, de las portadas, del corazón de muchos que lo creían eterno. El silencio que dejó fue atronador, un vacío imposible de llenar. Entonces, la pregunta que carcome a millones: ¿qué demonios pasó realmente con Pablito Ruiz? ¿Cómo es posible que un ídolo adolescente de semejante calibre, tocado por la varita del éxito, cayera tan bajo, hundiéndose en un abismo de olvido y dolor? ¿Fue la fama un veneno letal? ¿Una conspiración de la industria? ¿O demonios internos que lo devoraron vivo? Y lo más impactante, ¿cómo logró, contra todo pronóstico, volver a levantarse de sus propias cenizas, bajo sus propios y jodidos términos? Prepárense para descubrir la cruda, la brutal, la increíble verdad. Una infancia marcada a fuego por la pérdida y la melodía desgarradora. Antes de convertirse en el huracán Pablito, el ídolo juvenil que hacía temblar los cimientos de Latinoamérica, Pablo Ruiz era simplemente Pablo Maximiliano Miguel Coronel V II, un niño callado, con una sensibilidad a flor de piel, que creció entre las calles polvorientas y las casas humildes del barrio obrero de San Martín, en el corazón convulso de Buenos Aires. Un caldo de cultivo para el drama y la supervivencia. Su vida, desde el mismísimo instante en que respiró por primera vez, estuvo teñida por la fragilidad más extrema, por pérdidas que rasgarían el alma de cualquiera y por un destino que parecía escrito con tinta de tragedia, casi cruelmente orquestado. Nacido en 1975, en un país que se debatía entre la esperanza y la oscuridad, Pablo era el más pequeño de 4 hermanos, el Benjamín de una familia que pronto sería golpeada sin piedad por la tragedia. Una tragedia que lo cambiaría todo. Su padre, Felipe Miguel Coronel, un hombre que debería haber sido su guía, su protector, murió. Pero no de una enfermedad incurable o un accidente inevitable. Murió por una maldita infección grave, una infección fulminante, poco después de un procedimiento dental que debía ser rutinario. Una pérdida absurda, evitable, que cambió para siempre el futuro de esa familia rota. Pablo, nuestro pequeño protagonista, tenía apenas 1 año y 8 meses cuando el destino le arrebató a su padre, un bebé, demasiado pequeño, maldita sea, para grabar en su memoria el rostro de su padre, para recordar sus manos, su voz, pero lo suficientemente grande para crecer con la ausencia lacerante de una figura masculina, sin ese escudo protector que todo niño merece. Su madre, Irene Midos, esa mujer titánica, lo fue todo, todo. Se multiplicó, fue madre y padre, la proveedora incansable, la protectora leona y una soñadora silenciosa que guardaba sus anhelos bajo 7 llaves. Un verdadero ángel terrenal luchando contra un mundo hostil. Irene, ¡ay! Irene, también había albergado un sueño en su juventud, un sueño que ardía en sus venas, cantar profesionalmente. Y no era un capricho, no señor. Tenía la voz para conquistar el mundo. Una voz tan prodigiosa que en su juventud fue invitada nada más y nada menos que a unirse al legendario, al mítico, trío Los Panchos. ¿Se lo imaginan? La oportunidad de una vida. Pero sus padres, chapados a la antigua, con una mentalidad retrógrada, se opusieron con una ferocidad incomprensible. ¡No!, le dijeron. ¿Con qué crueldad? Que cantar no era vida para una mujer decente. Decencia. ¿Qué sabrían ellos? Y como tantas mujeres de su generación, aplastadas por el peso de una sociedad machista y represora, renunció a sus sueños sin una sola protesta, enterrándolo en el más profundo y doloroso de los silencios. Ya viuda, con el corazón hecho pedazos pero con una fuerza sobrehumana, Irene comenzó a trabajar limpiando casas ajenas, arrodillándose para fregar suelos de otros,
para poder llevar un mísero plato de comida a la mesa de sus 4 hijos. Vivían con una humildad que rozaba la miseria, a menudo al borde de la más absoluta precariedad económica. Cada día era una batalla por la supervivencia. Pero, oh milagro, siempre había música. Era lo único a lo que Irene jamás renunció. Lo único que el destino no pudo arrebatarle. Cantaba mientras fregaba pisos hasta que sus manos sangraban. Cantaba mientras doblaba ropa ajena con lágrimas en los ojos. Y cantaba mientras acostaba a sus hijos, arropándolos con melodías que eran abrazos. Su pequeño y humilde hogar podía carecer de lujos y comodidades, pero resonaba con boleros que hablaban de amores imposibles, tangos desgarradores que contaban historias de traición, y nanas que eran susurros de esperanza, canciones que los reconfortaban, que cosían los jirones de su mundo roto. Fue en ese entorno, tierno hasta la médula pero tumultuoso como una tormenta, que el don sobrenatural de Pablo, esa semilla de estrella, empezó a florecer. Nadie podía imaginar la explosión que se avecinaba. Cuando estaba en primer grado, recordaría Pablo años después, con la voz quebrada por la emoción, mi hermano y yo fuimos puestos en el coro escolar. El destino comenzaba a tejer sus hilos. Cantamos, y la maestra, esa visionaria, le dijo a mi mamá que teníamos talento. Ella nos animó a seguir adelante. Palabras que resonarían por siempre. No fue solo aliento lo que Irene les dio. Fue una profecía. Una madre que veía en sus hijos la luz que a ella le habían querido apagar. Animado por la fe inquebrantable de Irene, el pequeño Pablo, con sus ojos llenos de sueños y temores, audicionó para Festilindo. Festilindo, el programa musical infantil más popular, el más arrollador, de la televisión argentina. Una auténtica fábrica de estrellas infantiles, una plataforma de lanzamiento que podía catapultarte al cielo o estrellarte contra el suelo. Eligió interpretar Es la vida que me alcanza de Celeste Carballo, una canción conmovedora, profunda, casi un lamento adulto para un niño de su edad, pero una canción que sentía profundamente personal, como un grito ahogado en su pecho, incluso a los escasos 10 años. Los productores, esos tiburones de la industria, quedaron cautivados, hipnotizados por esa mezcla de inocencia y alma vieja. Fue invitado de inmediato a unirse al elenco. La puerta a la fama se abría de par en par, y eventualmente, como era de esperarse, se convirtió en el número de apertura, la joya de la corona de Festilindo. Pero como el propio Pablo reflexionaría más tarde, con la amargura de quien ha visto el lado oscuro del oropel, la fama tuvo un precio. Un precio altísimo, un precio despiadado, que en su inocencia infantil aún no comprendía. Casi de la noche a la mañana, su vida se transformó en un vertiginoso set de grabación. Adiós a la niñez, hola al infierno laboral. Los productores del programa, calculadores y fríos como el hielo, decidieron que Coronel era un apellido demasiado militar, demasiado duro, demasiado pesado y peligrosamente político para la época. Así que, sin consultarle, sin importarle sus raíces, le dieron un nuevo nombre, Pablito Ruiz. ¡Pum! Había nacido una marca, un producto listo para ser vendido. Pero el niño detrás de esa fachada brillante, el pequeño Pablo Maximiliano, comenzó a desaparecer, a desvanecerse como tinta en el agua. Estaba siendo borrado. Festilindo convirtió a Pablo en el niño mimado, en el juguete preferido del país. Era el símbolo de la inocencia inmaculada y el encanto arrollador, vestido con atuendos coordinados ridículamente perfectos, cantando baladas de amor azucaradas, empalagosamente dulces, que estaban a años luz de su verdadera edad y experiencia. Pero por dentro, por dentro, el niño estaba abrumado, aplastado por un peso que ningún infante debería soportar. Éramos niños trabajando como adultos, confesó con dolor años después. Una verdad que hiela la sangre. Actuábamos enfermos. Nos obligaban a sonreír aunque nos carcomiera la fiebre. No teníamos contratos. Éramos esclavos modernos sin derechos. No nos pagaban. Se lucraban con nuestro sudor infantil. No íbamos regularmente a la escuela. Nuestra educación arrojada a la basura. Y no teníamos voz en absolutamente nada. Un panorama desolador. Una explotación brutal a la vista de todos. Aún así, con esa amarga contradicción, la música, su calvario y su bendición,
sacó a la familia de la miseria más absoluta. En 1987, el año de la explosión, su álbum debut como solista, Pablo Ruiz, fue lanzado bajo el sello EMI, y entonces ocurrió el milagro. Mi chica ideal se convirtió en un éxito instantáneo, un bombazo que reventó las radios. En apenas 2 meses, 2 cortos meses, el disco fue platino. Una locura. Con solo 12 años, un niño manejando fortunas, Pablo compró la primera casa para su familia, un techo propio después de tanta necesidad, y su primer coche, un sueño materializado. Pero esa alegría, esa fachada de éxito y felicidad, ocultaba algo mucho más profundo, más oscuro y perturbador: la responsabilidad monstruosa de ser el único proveedor de su familia, un niño sosteniendo el mundo sobre sus hombros, la presión asfixiante de tener que interpretar la felicidad constante, de sonreír para las cámaras mientras se sentía perdido, vacío y aterrorizado por dentro. Un infierno dorado. Desde 1987 hasta principios de los turbulentos años 90, Pablito Ruiz fue imparable. Una máquina de éxitos. Hizo giras por Argentina, recorriendo cada rincón de su patria. Chile, donde lo idolatraban. México, que se rindió a sus pies. Perú, Bolivia, todo el continente era suyo. Fans adolescentes, verdaderas sordas, gritaban histéricas afuera de su casa, acampando día y noche. Las chicas lloraban a mares, ríos de lágrimas, en las primeras filas de sus conciertos, como si estuvieran presenciando una aparición divina. Había 30 chicas fuera de mi puerta, relató, aún con asombro. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba pasando, algo mucho más grande que yo, algo que me superaba. Era una auténtica Beatlemanía latina. Se convirtió en la respuesta latinoamericana a fenómenos como Ricky Martin y el mismísimo Luis Miguel. Pero su imagen, su imagen, siempre fue más dulce, más de chico bueno, casi etérea, más delicada. Un ángel con voz de oro. Su segundo álbum, Un Ángel, qué título premonitorio, incluía Oh Mamá, Ella me ha besado, una canción que se convirtió en un himno continental. Un éxito arrollador que trascendió fronteras. La canción ganó aún más popularidad. Explotó a niveles estratosféricos, cuando Selena, la estrella tejana en meteórico ascenso, la futura reina del Tex-Mex, la versionó en México. Un espaldarazo de una gigante. La fama de Pablo ya era verdaderamente internacional, una locura global. Aparecía en televisión en horario estelar, codiciado por todos los programas. Bailaba en programas de concursos con una gracia innata y sonreía. Siempre sonreía, a través de extenuantes giras que lo dejaban exhausto. Pero por dentro, en el oscuro secreto de su alma, se estaba desmoronando, pedazo a pedazo. El precio del estrellato comenzaba a cobrarse su sangrienta factura. Cuando llegó la pubertad, ese terremoto hormonal, también llegó la confusión más absoluta. Su voz, su herramienta de oro, comenzó a cambiar, a quebrarse, a traicionarlo. Su cuerpo creció, se estiró, se volvió más delgado, perdiendo la redondez infantil que tanto enamoraba. Su imagen, cuidadosamente construida, moldeada como arcilla, por representantes sin escrúpulos, empezó a tambalearse peligrosamente. La fachada se agrietaba. El público, ese monstruo insaciable, seguía viendo a Pablito, el niño dulce con la voz perfecta, el eterno infante. Pero Pablo se estaba convirtiendo en alguien completamente distinto, en un adolescente atormentado, y la desconexión entre su yo interno y su personaje público era aterradora, una verdadera esquizofrenia. En 1990 lanzó Espejos Azules, su cuarto álbum, un título que ya revelaba su introspección. La música era más madura, más profunda, más introspectiva, un reflejo de su tormenta interior. Los críticos, esos buitres siempre al acecho, notaron el cambio vocal, las fisuras en su antes impecable instrumento. Pero Pablo, con una máscara de indiferencia, fingía no preocuparse. Es parte de crecer, dijo en ese entonces, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Pero la verdad, la cruda y dolorosa verdad, era que el cambio iba mucho más allá de sus cuerdas vocales. Mucho más.
Su identidad interna, esa que había estado enterrada bajo toneladas de maquillaje y expectativas públicas durante años, estaba gritando desesperadamente por salir. Un grito ahogado que nadie quería escuchar. Para 1992, Pablo lanzó Irresistible, su quinto álbum. Fue grabado entre la sofisticación de Milán y la pasión de Madrid con el productor Gianpietro Felizati, un nombre de peso, conocido por trabajar con estrellas consagradas como Paloma San Basilio. Una producción de lujo. El título del álbum, Irresistible, podría haber descrito al propio Pablo. Seguía siendo insultantemente guapo, inmensamente popular, omnipresente en los medios. Pero tras bambalinas, en la oscuridad del backstage, todo se estaba desmoronando a una velocidad vertiginosa. El castillo de naipes se venía abajo. Circulaban rumores, susurros venenosos, sobre su sexualidad. Los ejecutivos de la industria, esos dinosaurios con mentes cerradas, comenzaron a distanciarse, a mirarlo con recelo. Querían un galán heterosexual, un macho semental que vendiera fantasías a las adolescentes. Pablo, el verdadero Pablo, ya no encajaba en ese molde restrictivo y asfixiante. Me decían cómo vestirme, qué ropa usar para parecer más hombre, cómo caminar, con qué contoneo o sin él, cómo hablar, qué decir y qué callar. Swing, confesó con rabia contenida años después. Querían a alguien que pudieran vender a las adolescentes. Yo ya no era eso. Tal vez, en el fondo, nunca lo fui. Una confesión brutal. Y luego, como si el universo se hubiera confabulado en su contra, vino la crueldad más abyecta. El golpe bajo que lo marcaría para siempre. En Ritmo de la Noche, el programa de comedia y variedades más visto de Argentina, un monstruo de la audiencia, el comediante Miguel del Cel comenzó un sketch infame, una burla despiadada, parodiando a Pablo con gestos exagerados, amaneramientos grotescos y un ceseo burlón, todo destinado a ridiculizar su supuesta feminidad, a humillarlo públicamente. El sketch se volvió viral antes de que existiera el maldito término viral. Una tortura televisada a nivel nacional. Tenía 14 años, dijo Pablo, con la voz aún temblando por el recuerdo. 14 años, y me convertí en el hazmerreír nacional. Fue ridiculizado, menospreciado, descartado como basura. Pero ni siquiera él, en su tierna y confundida adolescencia, había tenido tiempo de descubrir quién era realmente. No había tenido su primera relación, ni siquiera había osado pronunciar en voz alta, ni para sí mismo, la palabra gay. El mundo, ese juez implacable y cruel, decidió por él, en televisión nacional, ante millones de espectadores. Y con eso, con esa daga clavada en su alma, Pablito Ruiz, el ídolo, comenzó a desaparecer. Pero no de la música, no todavía. Empezó a desaparecer de sí mismo. Una muerte en vida. El precio demencial de la fama, más oscuro de lo que nadie imaginó. De 1987 a principios de los explosivos años 90, Pablito Ruiz no era solo un cantante, era una religión, una verdadera sensación que arrasaba con todo a su paso. Su encanto juvenil, esa sonrisa que derretía glaciares, sus movimientos de baile pulidos hasta la perfección y sus letras románticas, directas al corazón de jovencitas hormonales, conquistaron Argentina, luego Chile, se devoraron México y se extendieron como una plaga adictiva por todo el continente y más allá. Era un imperio construido sobre rizos de oro y melodías pegajosas. Las chicas, miles de ellas, hacían fila, colas interminables, afuera de su casa solo para verlo, para respirar su mismo aire. Había 10, 20, hasta 30 chicas permanentemente apostadas en mi puerta. Component Placement, relató, reviviendo la locura. Averiguaban dónde vivía. Eran verdaderas detectives del amor. Ahí supe que algo grande, algo gigantesco, estaba pasando. Un asedio constante, una vida sin privacidad. Su segundo álbum, Un Ángel, contenía la joya de la corona, el mega éxito Oh mamá, ella me ha besado. Un estribillo que se tatuó en el cerebro de una generación. La canción, y una versión posterior hecha por la leyenda en ciernes Selena, lo catapultaron a una fama internacional estratosférica. Era un cohete sin frenos. Se convirtió en el favorito indiscutible del pop latinoamericano, actuando en vivo por todo el continente,
de punta a punta, apareciendo en programas de variedades de máxima audiencia y construyendo una base de fans tan fanática, tan devota, que rivalizaba con la del mismísimo Sol de México, Luis Miguel. Palabras mayores, pero el torbellino ensordecedor de la fama, ese monstruo de 1000 cabezas, también trajo consigo una confusión paralizante. Pablo seguía siendo un adolescente, un chiquillo, atravesando los campos minados de la pubertad bajo la presión aplastante de la adoración pública. Una lupa gigante sobre cada uno de sus cambios. Su voz, su tesoro más preciado, empezó a cambiar, a engrosarse, a perder esa tesitura infantil que lo había hecho famoso. Una transformación temida, pavorosa, por cualquier joven cantante, cuando se lanzó su cuarto álbum, Espejos Azules, en 1990, los críticos, con sus plumas afiladas como cuchillos, notaron el cambio, el declive, susurraban algunos. Pero Pablo, siempre sereno en apariencia, un actor consumado de su propia vida, lo minimizó con una sonrisa ensayada. No me preocupaba, dijo con falsa tranquilidad. Es parte de crecer. Mentira. Por dentro, el terror lo consumía. Sin embargo, tras bambalinas, en la trastienda oscura del espectáculo, la maquinaria implacable de la fama comenzaba a fallar, a chirriar, a mostrar sus engranajes oxidados. Su discográfica, esos mercaderes de sueños, había esculpido su imagen con demasiado cuidado, con una rigidez casi enfermiza. A medida que Pablo maduraba, a medida que el hombre emergía del niño, también lo hacía su mundo interior, un universo complejo y atormentado. Empezó a cuestionarse no solo su futuro musical, ¿habría vida después de Pablito?, sino también, y con una angustia creciente, su identidad personal. ¿Quién carajos era él realmente? En el más absoluto y aterrador silencio, luchaba con su orientación sexual, una batalla interna en una cultura y una industria que aún no estaban ni remotamente listas para esa conversación. Un tabú gigantesco. En 1992, Pablo lanzó Irresistible, su quinto álbum, grabado entre el glamour de Milán y la efervescencia de Madrid, con Gian Pietro Felizati, un productor de renombre internacional, conocido por trabajar con las más grandes figuras del pop europeo. Se suponía que sería su consagración adulta, pero las tensiones creativas con la discográfica, ese nido de víboras, se intensificaron hasta volverse insoportables. A los ejecutivos, hombres grises en trajes caros, no les gustaba ni un ápice la dirección que Pablo, el artista, estaba tomando. Preferían la imagen limpia, predecible y heteronormativa que ellos mismos habían fabricado y vendido con tanto éxito. Querían al muñeco, no al hombre. Cuando comenzaron a circular con fuerza los rumores sobre su sexualidad, alimentados por la envidia y la maledicencia, el sello se volvió inquieto, nervioso, casi paranoico. Al mismo tiempo, como si el infierno se hubiera desatado, Pablo fue objeto de burlas públicas crueles y despiadadas. Un popular programa de comedia lo parodió con gestos exagerados, con una mofa humillante que reforzaba los peores estereotipos homofóbicos. La burla dolía. Dolía como 1000 puñales clavados en el alma, no solo por su crueldad intrínseca, sino porque confirmaba lo que él más temía en sus pesadillas, que el mundo, su mundo, nunca lo aceptaría tal como era. Un veredicto brutal, exilio en el silencio más espeso, la caída al abismo. A mediados de los años 90, Pablo Ruiz, conocido como Pablito, ya era un veterano de la industria musical con apenas 20 años. Tras ser una figura infantil adorada en toda Latinoamérica, intentó romper con su pasado a través de un nuevo sonido y estilo en el álbum 60-90s, grabado en Barcelona. Sin embargo, este intento de reinvención fue saboteado por una industria que, lejos de apoyarlo, lo presionaba para moldearse en una imagen viril, vendible y heteronormativa. Bajo la dirección de Adrián Pose, Pablo buscaba evolucionar, pero se enfrentó a un sistema conservador, homofóbico y represor que le impuso normas físicas, conductuales y hasta respiratorias. Su identidad fue sistemáticamente negada. Pablo comenzó a vivir un infierno personal. Su sexualidad, que empezaba a entender y aceptar en privado, debía ocultarse por completo en público. Obligado a actuar una personalidad que no era la suya, cayó en una profunda crisis emocional.
El lanzamiento de su álbum Aire en 1996, bajo Sony México, con una imagen más rockera y letras más sinceras, parecía prometer un nuevo comienzo. A pesar del talento de sus productores, su situación se deterioraba. Su anterior sello había archivado 2 discos completos, lo mantenía atado a un contrato abusivo y no le pagaban. Vivía en condiciones precarias, controlado en cada aspecto. Además, fue víctima de burlas públicas despiadadas. En Argentina, el programa Ritmo de la Noche lo ridiculizaba constantemente. Desde los 14 años, soportó humillaciones en televisión nacional relacionadas con su voz y orientación sexual, burlas que lo acompañaban también en la vida diaria. A los 15, no soportó más y huyó a México buscando un nuevo comienzo. Pero allá enfrentó el mismo prejuicio. Lo querían convertir en un cantante Tex-Mex forzado, con botas y sombrero. Al negarse, fue despedido por su sello. No por bajas ventas, sino por ser gay. En Miami, tocó fondo. Sin dinero ni derechos legales sobre su nombre, vivía en silencio, deprimido, bañando perros para sobrevivir. Una visión con su padre fallecido le dio fuerza para volver a escribir y retomar la música. Por primera vez acudió a terapia y enfrentó el trauma infantil de haber sido abusado emocionalmente por los medios. Denunció públicamente cómo en el programa infantil Festilindo fueron explotados, obligados a trabajar enfermos y sin pago. Incluso hoy, los derechos del programa siguen silenciando sus memorias y borrando registros en redes. Durante la pandemia del COVID-19, las heridas mal curadas afloraron con fuerza. Ataques de pánico, duelo no resuelto y una confrontación dolorosa con su niño interior. La música y la terapia se convirtieron en sus salvavidas. Rindió homenaje a su madre, fallecida durante su etapa más oscura, con canciones y un álbum tributo. También empezó a denunciar la explotación infantil en televisión y a compartir detalles brutales de su pasado. En 2007, Pablo regresó a Argentina, roto emocionalmente pero con una tímida esperanza. Participó en el Circo de las Estrellas con Susana Jiménez y más adelante en Bailando por un Sueño, siendo recibido con curiosidad y cierta lástima por el público. Su participación en 2008 no era por fama, sino por sanar y ser visto como artista, no como caricatura. En 2010, lanzó el disco Renacer, producido por Roberto Livi y Rudy Pérez, una afirmación de su independencia. Reinterpretó algunos clásicos y presentó temas personales como Ábreme tu ventana. En 2011, salió públicamente del closet. Fue un acto valiente, aunque le costó contratos y amistades. A cambio, ganó libertad y autenticidad. En 2012, realizó un cameo en la serie Graduados, representando a un cantante olvidado que había perdido la voz, reflejo de su propia vida. En 2014, volvió a los titulares por un escándalo de plagio. Fans descubrieron que la canción It Feels Like We Only Go Backwards, de Tame Impala, era muy similar a su éxito Océano. Aunque no demandó, el incidente recordó a muchos la vigencia de su obra. Ese mismo año participó en Tu cara me suena, donde imitó a Bruce Springsteen y otros artistas, siendo aplaudido por su versatilidad. Su regreso no fue producto de una industria que lo reclamaba, sino de su esfuerzo por recuperar el control de su vida. Luego de años de explotación, adicciones y pérdidas, especialmente la de su madre, Pablo se reconstruyó desde cero. La cocaína lo consumió durante 6 años, como una fuga del dolor y el vacío. Pero tras su duelo, decidió salir adelante por su madre, su memoria y su niño interior. La pandemia en 2020 fue una segunda prueba. El encierro reactivó todos sus traumas: el bullying, la explotación laboral, la represión, la muerte y la soledad. Enfrentó estos demonios con ayuda terapéutica y logró sanar partes profundas de su ser. Comprendió que el escenario no era terapia. Sanar implicaba confrontar el pasado con coraje. En 2016 inició su gira Corazón, con llenos en varias ciudades. En 2017 lanzó un álbum doble con canciones nuevas y versiones reinventadas de sus clásicos. Lo hizo de manera independiente, con el apoyo de su manager y productor. Ya no era un producto de discográficas, era dueño de su voz y de su música. En 2019 lanzó Tú, una balada que reflejaba la madurez de su voz
y su visión artística. Hoy no persigue la fama, sino la verdad. Actualmente trabaja en sus memorias, un libro que no solo contará su vida, sino la historia de su familia, sus pérdidas y su renacer. Pablo Ruiz ya no puede huir del nombre Pablito, pero ahora lo posee, lo resignifica. No es solo el niño estrella, es el hombre que sobrevivió a todo, a una industria brutal, a la burla pública, al hambre, al abuso y a la pérdida. Canta, no para gustar, sino para contar su historia. Y ahora, finalmente, el mundo lo escucha.